Trauma nasal y fractura de huesos propiotorales. Como anexo tenemos pues, cuerpos extraños. Este tema es muy bonito, muy facilito, y bien para que también en el parcial sea de fácil resolución. Si hablamos de la epidemiología, pues tenemos que decir que todos tienen la probabilidad de fracturarse alguna vez la nariz. Tenemos en pediatría, tenemos en escolares, tenemos en adultos jóvenes, adultos mayores. La causa es la que difiere en cada grupo etario, ¿no? Sabemos que en pediatría pues es más caídas accidentales, ¿no? Sabemos que en los escolares, accidentes deportivos, peleas ocasionales con algún objeto contundente. En adultos jóvenes, las peleas, deportes, accidentes de tránsito. ¿No? Y en adultos mayores, al igual que en pediatría, pues también una causa importante son las caídas accidentales, ¿no? Se dice que aproximadamente representa un 50% de todas las emergencias que acuden de otorrino, las fracturas nasales, ¿no? De cualquier tipo, sean leves, sean moderadas o de gran intensidad, ¿no? Dentro de las causas más frecuentes, pues lo hemos dicho. Primero, agresiones, accidentes deportivos, accidentes de tráfico, caídas casuales. Existen varias clasificaciones en la naturaleza, pero pues va a depender de quién maneje la fractura para decir que corresponde a esta clasificación. Una clasificación general es fractura simple de huesos propios, fractura compleja con afectación del tabique nasal y fracturas naso-orbito-etmoidales. Esta es una clasificación simple de lo que es las fracturas. Tenemos otra clasificación de acuerdo al plano de fractura, de cómo te ha sucedido el accidente. Tenemos con un plano frontal, acá, cuando el golpe ha sido de frente. Tenemos un plano frontal con destrucción o separación de los huesos. Esta generalmente la encontramos en pacientes pediátricos. Pónganse que tenemos un niño de 1 año, 2 años, baja la tablet. ¿Puedo sacarle foto? No, pues los que se benefician son los que están, ¿no ven? Los demás no hay escudería. ¿Ya? Entonces, generalmente se da más en neonatos, 1 año, 2 años. ¿Por qué? Porque tienen todavía uniones cartilaginosas. Estas uniones van a provocar no una fractura como ven en la frontal plano 2, acá solamente se produce una separación de los huesos. ¿Por qué? Porque tiene una unión cartilaginosa, ¿verdad? En cambio, en la frontal plano 3, esta la vamos a ver con mucha frecuencia en accidentes deportivos, accidentes de tránsito, ¿no? Es una fractura que también podría llamarse cominuta. ¿Por qué? Porque está en varios pedazos, ¿no? Tenemos otra clasificación en el tipo B, de acuerdo al plano lateral. Ahí vamos a tener, como en la primera figura, unilateral, la segunda figura unilateral, más un hueso asociado, y la tercera la cominuta misma, ¿no? Pero unilateral. ¿Ven? De acuerdo a la alteración que pueda producir en el tabique o no, también tenemos esta otra clasificación. En la primera, cuando hay un golpe frontal, puede haber solamente luxación del tabique nasal, como ven aquí en la figura A, ¿no? O sea, le ha aplastado algo acá o le ha golpeado, no ha fracturado, pero hay luxación del tabique. En la segunda, cuando el golpe es intenso,
y ya tiene una laceración en la mucosa septal, puede ser abierta o cerrada, ¿no? Pues ahí vamos a tener ya lo que es el hematoma septal, el seroma septal o el absceso septal en este tipo de fractura en la vena, ¿no? Pero para tener una fractura tipo B tendríamos que tener un accidente grave. Estamos hablando pues que te caigas de la moto, te choques con algo en el auto, o te caigas de un piso, ¿no? Fracturas de alta energía. Solo ellas te van a poder provocar este tipo de lesión a nivel del tabique nasal. La que usamos más en otorrino es esta clasificación, que es la de Roerich, ¿no? En esta nos indica tipo 1, ya saca foto, no sé, compartí con el grupo. Te voy a sacar. Tipo 1, fractura simple unilateral. Tipo 2, simple bilateral. Tipo 3, con minuta, ya sea unilateral, bilateral o frontal. Tipo 4, compleja, cuando ya interviene el tabique más, nasoseptal. Puede ser con hematoma septal asociado, en algunos casos, o B, la abierta, expuesta con laceración del cartílago, ¿no? La tipo 5, el nasoórbito etmoidal. La 5 generalmente la vamos a encontrar, como les he dicho, en accidentes graves. La 4, accidentes intermedios. 1, 2 y 3 son las que vamos a ver con bastante frecuencia. Otra clasificación importante que la manejamos los que somos cirujanos cabeza y cuello es esta, la clasificación de Strang. Si ustedes se fijan, es similar a la de Roerich, pero es un resumen. ¿No ven? Solo tiene 3. Primero, afecta la porción más anterior de los huesos nasales y tabique. Tipo 2, afecta a lo mismo, más la extensión de la apófisis frontal del máximo. Y tipo 3 es la naso-órbito etmoidal que habíamos hablado. La tipo 5 de Roerich, ¿no ven? Entonces, es una clasificación, tal vez un resumen de la anterior. Más aplicada a cirugía cabeza y cuello, maxilofacial, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que preguntar nosotros cuando vemos un paciente con este tipo de fractura? Desde que ingresa por la puerta, pues nosotros debemos ser muy observadores, ver el rostro, si tiene algún dato de equimosis, edema, si además tiene alguna deformidad en la nariz. Entonces nosotros a la entrada ya podemos observar acá cómo se camufla el paciente, se pone lentes, se tapa con el barbijo, pensando que no vamos a detectar. No, pero nosotros somos muy observadores, vemos desde que ingresa, ya nos damos cuenta cómo ha sido inclusive el accidente. Si veo un paciente con los cabellos parados, mal estado, pienso que ha tomado, ¿verdad? Que lo han asaltado. O si veo un paciente normal, cambiadito, todo, ya se ha peleado, algo pasó en la casa, tiene un accidente, se ha chocado con algo. Entonces, debemos hacer una buena observación del paciente. Luego viene el interrogatorio. En el interrogatorio debemos de evaluar, preguntarle al paciente si es que ha tenido un accidente previo más antes. ¿Por qué? Porque nosotros, al ver la fractura actual, pues tenemos que corregir a lo que estaba antes. Pero para ello debemos saber cómo era antes. Puede ser que un paciente tenga ya múltiples fracturas y te diga, primera vez que me ha pasado, no es cierto, ¿verdad? Tenemos que indagar siempre si ha tenido alguna alteración o trauma previo. Alguna vez, indica la literatura, podemos pedir una foto. No, eso hacemos justamente cuando nosotros operamos a un paciente. Le saco foto de todo lado y después vemos el post-cirugía, ¿verdad? Igual, en esto tenemos que ver algún antecedente de cómo era antes. Tenemos que indagar sobre el tipo de traumatismo, si ha sido un plano frontal, un plano lateral, qué accidente, si se ha chocado con algo, le han golpeado, le han pateado,
se ha accidentado en moto, en auto, se ha caído de un piso, ¿no? Entonces tenemos que ver todo eso. Pero generalmente cuando tienes un accidente, ¿tú te acuerdas cómo te has caído alguna vez? No, ¿eh? ¿Tú te acuerdas cómo te has peleado, cómo te han dado? ¿Te acuerdas de qué dirección te ha dado? Sí, frontal. ¿Cómo frontal? ¿Tú te acuerdas, Omar? ¿No te acuerdas cómo te han pegado? No acuerdo. No, pues no, delante te llega el golpe y tú no sabes si ha venido así, si ha venido así, o si ha venido hacia abajo. No sabemos. Entonces es un poquito medio difícil indicar la dirección, la intensidad tal vez, ¿no? Pero diferente intensidad sería para ella que para un varón, ¿no? Sabemos que la mujer es más débil que el hueso propio. Algunas veces con el dedo nomás se dobla y se rompe. Entonces tenemos, algunos libros dicen tal intensidad se necesita para fracturar, pero no es cierto, ¿no? Debemos de evaluar cada persona de manera individual. Nuestra inspección visual, ya lo he dicho, paciente con edema, equimosis, puede haber epistaxis, sea unilateral, bilateral, puede haber hundimiento de la región, o sea, una platicínea, puede haber laterogenia, ¿no? Puede haber heridas cortantes, si se trataría de una fractura expuesta, puede haber heridas lacerantes, ¿no? Si alguna vez tenemos una platicina intensa por caída de un objeto grande en la nariz y que te aplane la nariz, puede haber telecanto inclusive. Entonces, todo ello debemos de observarlo en la inspección. A la palpación, los que han rotado conmigo, pues tenemos 4 maniobras básicas para niños. La primera, con el dedo índice tocar el dorso de la nariz, el primer tercio. Segunda maniobra, con los 2 dedos índices, recorrer la parte lateral, desde los huesos propios hasta la rama ascendente del máximo. Tercera maniobra, con el pulgar, empujar con fuerza el hueso propio. Al otro lado, igual. Cuarta maniobra, con los 2 dedos índices, donde termina el hueso propio, poner al mismo nivel. Si los 2 dedos están al mismo nivel, indica que no hay fractura. Si un dedo está por encima, ese lado está fracturado. Eso es el mínimo, ¿no? No necesitamos radiografía, si con eso vamos a detectar lo que es crépito, vamos a detectar depresión, vamos a detectar laterogenia, ¿no? Entonces tenemos que ser muy observadores y realizar la maniobra con la adecuada firmeza durante la palpación. A la sinoscopía, ¿qué es lo que vamos a observar? ¿Cómo está la mucosa septal? Si está íntegra, si está lacerada, si presenta edema septal, si presenta absceso septal. Muchas veces tras una fractura, a los 3-4 días ya hace un absceso septal. Entonces es importante controlar al paciente, ¿no? Si indica, si tiene alguna otra molestia posterior al tratamiento que le vamos a realizar, que venga inmediatamente, que no espere en la casa, ¿no? Es importante orientar esa parte, aunque no se presenta con mucha frecuencia el absceso septal, se dice que de 0 a 1 a 0,7% de todas las fracturas que vemos va a presentar absceso septal. No es muy frecuente, pero puede darse el caso, ¿no? Entonces es importante observar aquello, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una fractura de huesos propios? Se dice que el diagnóstico es eminentemente clínico. En niños tenemos una relación del 65 a 70% de la parte clínica y un 25% la parte de estudios complementarios, en este caso una radiografía, ¿no?
Entonces nosotros no necesitamos rayos X, pero sí lo tenemos que tomar en cuenta para trámites legales. Si te han golpeado, te han agredido, sí o sí necesitamos rayos X. ¿Por qué? Porque es una prueba que te pide la ley. ¿No ven? Entonces, todo trauma, toda agresión se documenta. La radiografía es muy económica, el costo-beneficio es grande, pero pues recuerden que nos da falsos negativos. En los niños es bien frecuente. No lo hemos visto esta temporada con mis alumnos. ¿Por qué? Porque estamos todavía en vacaciones. Pues todavía desde el jueves vamos a retomar y van a ver frecuentemente las placas. Nos refieren constantemente con desvío del tabique, fractura nasal, y no es cierto, el niño se mueve, entonces tenemos un falso positivo. ¿No ven? Entonces no confiarse en la radiografía. La radiografía no es el 100% diagnóstico. ¿Ya? Siempre la clínica que les enseña. Documentar todo lo que te dice el paciente, todas las pruebas que tengas para casos legales, ¿no? La tomografía no la solicitamos con mucha frecuencia, salvo que tengamos algún paciente que tenga alguna lesión grave, que quiere decir que sea un accidente de alta energía, ya pensando en una clasificación 2 de Strang, o de 2 para adelante, o de Zoris de 3 para adelante, ¿no ven? Ahí sí vamos a pedir una tomografía. Pero para una fractura simple de huesos propios no es necesario. ¿Ya? Ahí tenemos las nasoorbitales, nasofrontoetmoidales, la lámina cribosa y epidemioides, ¿no? La documentación fotográfica suele ser un documento legal de importancia. Ya les he dicho, si tienes una agresión entre dos personas, es importante sacarle fotos. No lo hacemos de rutina en los consultorios, porque la mayoría que nos llegan son accidentes, pero cuando ya hablamos de agresiones, es importante sacar fotos. ¿Ya? La intervención. Para nosotros solucionar una fractura tenemos dos métodos, básicamente. Tenemos una intervención cerrada y otra abierta. La cerrada lo hacemos con anestesia local, dependiendo del grupo etario. En niños, si tenemos una fractura, pues lo preferible es realizar en quirófano hasta los menores de 10 años. De 10 años para adelante ya podemos realizarlo bajo anestesia local. Entonces hay esa premisa en los niños, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea una ley. Toda ley tiene otras cositas, ¿no? Entonces puede romper la ley en casos necesarios. Si tenemos un niño que se llega con una fractura ya de 8 días de evolución, pues nosotros tenemos que intervenir rápidamente, aún con anestesia local. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro tiempo máximo para solucionar un problema es de 7 días. Más allá va a depender de la evaluación que te haga el especialista, pero la norma general te dice 7 días. Entonces, vamos a jugar un poquito con la evaluación que hagamos al paciente previo, ¿no? Ahí tenemos las indicaciones para una reducción cerrada, para una reducción abierta también. En caso de reducción abierta, hemos hablado de fracturas complejas, laceración del tabique nasal, hematoma septal. Si queremos mejorar algo al paciente, muchas veces el paciente viene y te dice: doctor, tengo esta jorobita, ¿más me puede ayudar en una cirugía? Bueno, pues, hacemos un esfuerzo y modificamos, ¿no? Entonces, en casos excepcionales puede hacerse una abierta, o cuando tenemos heridas grandes, ¿no? O fracturas complejas. Si tenemos una naso-órbita etmoidal, obviamente tenemos que hacerla abierta. ¿Por qué? Porque tenemos que corregir todo. Inclusive no entramos solos, y tiene que entrar el máximo facial más. ¿No ven?
La anestesia local o general, eso va a depender, como les digo, de la evaluación que haga el especialista. Mayormente, en el 90% nosotros hacemos con anestesia local. Pero si ella es muy sensible y no desea, con apenas tocarle, necesito gritar, pues yo obviamente le voy a ofrecer anestesia general, ¿no? Depende de la persona. Si yo le toco y ella grita y no tiene dinero, con local. Depende de la evolución. Sabemos que la anestesia general implica un costo más elevado. ¿Por qué? Porque alquilamos quirófano, tenemos al anestesiólogo, circulante, instrumentador, ayudante, ¿ves? Entonces implica más personas. Pero, como les digo, la de elección, anestesia local, ¿no? El tiempo para realizar una reducción. Algunos textos indican que debemos hacerlo antes de que inicie el edema en dorso nasal, por lo menos durante las 3 a 6 horas del trauma, y debemos esperar hasta que desinflame. Eso decían los textos antiguos. Actualmente, pues la reducción se debe realizar apenas la diagnostiques y mejor lo más precoz posible, ¿no? Ya saben que tenemos 7 días, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que hacerlo. De ahí depende de la evaluación clínica que tú realices, ¿no? Tienes que tener dedos altamente sensibles al tocar para de ese modo pues solucionar el problema y detectar la fractura, ¿no? Si tú no tienes dedos entrenados, pues vas a destocar como ustedes tocan en un examen que hacen al paciente, le tocan así. Yo asumo por no lastimar, pero no es el caso. Si tú tienes que hacer un examen, tienes que hacerlo como palpas abdomen, ¿no? Con fuerza, empujando. Entonces el edema no es limitante para solucionar una fractura. Cuando nosotros tenemos un paciente que acude a la consulta, debemos proponerle inmediatamente la reducción en cualquiera de las modalidades que les he dicho. Si tenemos un paciente que hace 3 semanas que ha acudido post fractura nasal, le tenemos que hacer esperar 3 meses hasta que consolide, si es que desea una cirugía estética, ¿no? Porque no podemos operar una fractura reciente porque nosotros al operar tenemos una cuchilla con la que eliminamos algunos segmentos, pero si está fracturado el hueso, pues no nos va a dejar cortar adecuadamente, entonces nos va a salir una asimetría en los huesos. Entonces, por eso preferimos nosotros esperar 3 meses después de la fractura para que consolide bien los huesos propios, ¿no? Bueno, en la reducción cerrada usamos anestésico local, tenemos una jeringa, la jeringa Calculer, usamos unos tubitos de Anestol que contienen lidocaína más epinefrina generalmente, ¿no? Puede ser en uno en 80.000, uno en 100.000, pero va a depender de la cantidad que tengas para ayudarte o no en la hemostasia durante la reducción. Hacemos un bloqueo externo. Algunos textos indican que debemos hacerlo en varios puntos, pero eso va a depender de la habilidad del especialista y la experiencia que tiene. Generalmente nos dice, miren, en esta figura, infiltren todo esto, el infraorbitario, el frontal, el dorso nasal, la columela, infiltren todos esos lugares. Yo generalmente lo que infiltro solo es el dorso nasal, no infiltro el infraorbitario ni tampoco infiltro la columela si no es necesario. Entonces va a depender de cómo tú lo veas al paciente. Me da igual la infiltración que hago porque no he tenido quejas tampoco de eso. Entonces,
no siempre seguimos lo que dice la literatura. La experiencia también va un poco. En la reducción cerrada tenemos estos reductores, tenemos los forceps de Ash y Walsham, que son los dos primeros de la foto, acá este y este, que nos ayudan para la reducción del tabique nasal. Tenemos el clamp con goma protectora para el proceso de la reducción, y junto con los elevadores de Boyce y Ballinger, que son estos. Este es el elevador de Ballinger. Tenemos el espéculo nasal, en este caso este es muy largo, no lo usamos mucho. Este es el elevador, el rinoscopio de Gillian, no lo uso mucho. Y tenemos una Kelly para ver si es que hay restos ahí, ¿no? También usamos el frontonismo. Antiguamente hacían bastante reducción de tabique nasal con estos forceps de Ash y Walsham, pero actualmente su uso está un poco controvertido, no lo usamos mucho, pero depende también del profesional, ¿no? Algunos profesores siguen usándolo. Yo generalmente uso solo el elevador, salvo que tenga algún problema en el tabique nasal. Si tenemos una fractura expuesta, inmediatamente yo te indico hacer reducciones abiertas, ¿no? Más septoplastia funcional. Pero va a depender de cómo evalúe el especialista. Así es la técnica cerrada con el elevador de Ballinger. Es fácil, pero requiere la destreza y la sensibilidad en los dedos del especialista. ¿No, Román? Así hacían con el forceps de Walsh y Walsham, ¿no? Pero nunca lo he usado. Yo sí tengo mis forceps, pero están de adorno en mi casa, pero otros sí lo usan, ¿eh? En la reducción cerrada realizamos un taponamiento anterior que puede ser momentáneo. Otras escuelas indican que debemos dejar 3 días el tapón, en algunos casos donde la fractura es comminuta y bueno, pues existe posibilidad de caída del techo del dorso nasal. Podemos usar splints. Los splints no son nada más que separadores que nos van a ayudar a evitar la sinequia turbino-septal, ¿no? Entonces nos ayuda a... El taponamiento se retira inmediatamente una vez realizada la reducción. Yo generalmente espero unos 10 a 15 minutos, le digo, y recién te lo puedes retirar el tapón. Va a depender de la escuela que uno se forme, ¿no? Estos son los splits, la imagen A, colocamos así como ven en la imagen B, lo fijamos con un punto al septo nasal. Podemos colocar eso simplemente, o también colocar las esponjas hemostáticas que ven acá la figura C. Y finalmente colocamos pues una férula de yeso. También podemos colocar férula de aluminio, férula de acrílico, que actualmente usan bastante, ¿no? En la reducción abierta, cuando nosotros tenemos, como les había dicho, fractura del tabique nasal incluida, debemos asociar este procedimiento que es la septoplastía funcional, ¿no? Pero esta septoplastía tenemos que tener bastante cuidado de si existe laceración de la mucosa septal. Si existe una laceración amplia, pues tenemos que separar la mucosa septal, o sea, poner puntos para cerrar la mucosa. Si la dejamos abierta con cartílago expuesto, pues estamos susceptibles a perforación septal. Recuerden que la mucosa septal es la que va a nutrir al cartílago septal, ¿no? Entonces es importante, si tenemos laceración, repararla inmediatamente, ¿no? Reducción cerrada, septoplastía funcional, ¿no? Vámonos con los cuerpos extraños. Cuando hablamos de cuerpos extraños, pues debemos de recordar que existen múltiples orificios donde puede encajarse, ya sea a nivel de oído,
en conducto auditivo externo, ya sea a nivel, si es en oído, en pabellón auricular. ¿Dónde más se puede localizar un cuerpo extraño? Puede ser en el cartílago del pabellón, ¿no? Entonces, cualquier región puede incrustarse en un cuerpo extraño. En la fosa nasal, muy frecuentemente. En la cavidad oral, también a nivel de la laringe, lo propio. Entonces tenemos cuerpos extraños en todas estas regiones. Va a depender del sitio, del sitio afectado para ver la técnica cómo podemos extraer. En orificio nasal generalmente nosotros realizamos la extracción mediante una cureta que tenemos, ¿no? Tenemos una cureta, con eso bajo visión directa tenemos que hacer una buena sinoscopía. Con eso podemos realizar la extracción. En oído, mediante lavado, mediante cureta, también se puede realizar la extracción. Dentro de los objetos más frecuentes que podemos encontrar en oído, pueden ser tapón de cera, puede ser en niños puntas de lápices, borrador, algunos vegetales como las arvejas, porotos, maíz, semillas de todo tipo, puede haber insectos, ¿no? En la nariz, lo propio, puede haber todo lo que he mencionado, pilas de reloj, objetos de plástico, puede haber clavos. Alguna vez he sacado 20 clavos de un paciente Down de su nariz. Entonces, todo puede introducirse en la fosa nasal. En la faringe, ¿qué es lo que generalmente vamos a encontrar? Dependiendo del grupo etario, podemos encontrar plásticos, stickers, espinas, alfiler, pelos, astillas de algún elemento. Todo eso es lo que se ha realizado la extracción en experimentos, ¿no? En la nariz, generalmente es el 1% de las emergencias pediátricas, es lo que indica la literatura, pero cuando vean los alumnos que están rotando actualmente, vamos a ver que en la semana por lo menos sacamos a 3 o 4 pacientes un cuerpo extraño. Entonces es muy frecuente. Va a provocar obstrucción, generalmente nos da sinosea unilateral fétida. Va a haber epistaxis si el cuerpo extraño lacera la mucosa, va a haber dolor, silbidos, ronquidos, fiebre e irritabilidad. En el oído, la clínica generalmente es asintomático, lo único que te va a provocar es una hipoacusia cognitiva. Puede haber otorrea, si el caso ha lacerado la membrana timpánica, acúfenos por obstrucción, otalgia si es un objeto punzante o es un objeto químico con algún químico. Puede haber inclusive perforación de la membrana timpánica y en algunos casos pues he tenido una paciente que se colocaba queroseno en el oído por presencia de acúfeno. Le decía, tengo un animal que está en mi oreja, pues, queroseno, aceite de auto. Entonces tenía la membrana perforada, ¿no? Puede localizarse en fosa nasal, en la región apical, debajo de los meatos, en la laringe, en la faringe, perdón, puede clavarse en la laringe, ¿no? En el oído generalmente se atora en un segmento más estrecho que se llama istmo del conducto, donde se atoran los cuerpos extraños. El diagnóstico es evidentemente clínico. Tú ves
la clínica que te dice me duele el oído, no escucho bien, te haces la otoscopía, inmediatamente observas el cuerpo externo, ¿no? Pedir radiografía. ¿En qué casos podemos pedir radiografía? Cuerpo extraño, todo. Oído interno. Oído interno. ¿Acaso llega al oído interno? Perforación de la membrana. ¿Acaso llega al oído interno un cuerpo extraño? Jamás. Tienes que clavarte algo del oído interno. No, nosotros solicitamos estudios de imagen en caso de objetos punzantes. Pueden ser espinas, alfileres, clavos, objetos metálicos, monedas que te hayas tragado, ¿no? Todo objeto punzante o metálico podemos solicitar estudio de imagen. En nariz generalmente no es tan necesario, ¿no? Salvo que, digamos, la mamá te insista en el niño, te diga, tiene, para que se convenza le puedes pedir una imagen. Pero tú sabes que haciendo la sinoscopía ya ves todo, o sea, no es necesario hacer una radiografía. En cavidad oral tampoco es necesario, tú haces la horoscopía y vas a ver el cuerpo externo. En laringe, ahí es donde tiene más utilidad la radiografía, puedes pedir una tomografía, dependiendo de qué es lo que quieras ver de cuerpo extraño, ¿no? Diagnósticos diferenciales. ¿Qué es lo que ven en esta figura? ¿Qué es lo que se ve acá? ¿Es un cuerpo extraño? No, parece más una inflamación. Es su cornete. Muchas veces confunden el cornete con un cuerpo extraño. Muchas veces te muestran esa figura que dicen, tiene pólipo, tiene un tumor. No es cierto, ¿no? Es que no hacemos habitualmente la sinoscopía. No les muestran, entonces ustedes lo confunden. Bueno, nosotros tenemos muchos diagnósticos diferenciales, pero va a depender de la clínica que observemos en el paciente. Por ejemplo, la clínica del tapón de cera, ¿cuál va a ser? Irregular. Toque, Conductual o y no lo que yo te pongo en el examen hipoacusia neurosensorial es clínica del tapón de cera. No, ¿verdad? Entonces hay que tomar muy en cuenta que no confundir los términos. Dentro de las complicaciones más frecuentes son la primera que dice, si tú no sabes sacar un cuerpo extraño, pues no lo tomes. Puedes complicar. El niño generalmente si le hurgas la nariz, le hurgas el oído y no logras sacar, ya no va a querer dejarse sacar. Entonces, si ustedes no tienen la capacidad, no tienen el instrumental, pues no lo toquen. ¿Ya? No es bueno realizar excesivos intentos repetidos y prolongados. ¿Por qué? Porque lo ponen al niño así, ¿no? Otra complicación importante es la epistaxis en los cuerpos extraños nasales. Pueden provocar perforación septal, perforación timpánica, infecciones, inflamación local, laceración de la piel circundante, estenosis, necrosis, inclusive miedo por parte del niño. El niño va a ver un médico en bata blanca y ya no va a querer luchar. Así es como llegan a la emergencia habitualmente. Entonces nosotros tenemos que optar por otras medidas, ya sea anestesia general para sacar el cuerpo extraño o bien realizar. Nosotros en el hospital de niños tenemos una bata especial
con la que amasamos aquí. Ya les voy a amasar a ustedes. Entonces con eso también tratamos de evitar que el niño se mueva. El niño que se mueve provoca más lesión. Entonces lo mejor es inmovilizarlo completamente para de ese modo sacar con calma el objeto extraño. Dentro del manejo para extracción de cuerpo extraño a nivel nasal, pues algunos indican pues colocar anestésico previamente, adrenalina para ayudar al paciente con el dolor. Pero recuerden que la lidocaína y la adrenalina pues son dos sustancias muy peligrosas. Alguna vez me ha pasado a mí, he puesto un tapón con adrenalina, con lidocaína, y bueno, pues la paciente ansiosa me dice, ya no respiro, o mi corazón está latiendo fuerte. Entonces ya tienes un problema más. Entonces tienes que tener bastante cuidado si quieres usarlo. Por eso es que se dice, no se recomienda colocar nada, ¿no? Algunos dicen una manera de extraer el cuerpo extraño bajo presión positiva. ¿Qué quiere decir? Que la mamá, si es adulto, que sople fuerte, ¿no? Y si es niño, el niño no sopla. Muchas veces indican los textos que la mamá sople de un lado, ¿no? O que chupe de un lado. Lo hacen algunas mamás. Entonces es una opción. Otro dato, lavado nasal. Generalmente no lo hago. Yo hago la extracción directa, ¿no? Entonces prefiero no usar estas técnicas. La extracción mecánica para mí es la más efectiva y la más común, pero obviamente que tienes que tener el material adecuado. Nosotros tenemos forceps pequeños, microforceps, entonces con eso sacamos los objetos extraños, ¿no? Podemos usar ganchos, alambres de asa, podemos fabricarlos. Si tenemos algún insecto, pues tenemos que inmovilizar al insecto. Podemos hacerlo de varias maneras, con lidocaína, con vaselina líquida, con podemos poner inclusive agua oxigenada, ¿no? Pero va a depender de cómo veas al insecto. Técnica de CAT, generalmente no la hago yo esta técnica, la hago por extracción directa, las pilas de xenón, ¿no? Pero está descrito la técnica de CAT. Manejo post-extracción. Una vez sacado el cuerpo extraño, dependiendo de qué origen tenga, si es una pila de xenón, yo debo de realizar una limpieza de la zona. Generalmente uso una gasa y la meto y saco hasta quitar todo el líquido, para evitar perforación septal a largo plazo, ¿no? Si tengo un cuerpo extraño en oído, pues realizando la extracción o el lavado es suficiente, ¿no? Técnicas de extracción. En niños generalmente se prefiere sedación, ya lo hemos dicho, pero la sedación requiere que tengas laboratorio, que tengas cardiológico y que además implica un presupuesto amplio, ¿no? A pesar que la cirugía dura 5 a 10 minutos, el presupuesto es amplio si es en la parte privada. En la parte pública pues implica tiempo, ¿no? Podemos hacer con el paciente sentado, en decúbito lateral, decúbito dorsal, de cómo tú tengas más experiencia. Se realiza una extracción mecánica bajo visión microscópica, dice acá, en caso de oído, pero podemos hacerlo bajo visión directa, bajo endoscopía, como lo hacemos habitualmente, ¿no? Entonces no tiene mucha significancia el método que uses. En algunos casos, como les había dicho, podemos hacer lavado, en el caso de oído, ¿no? Y extraer el cuerpo extraño. Para la extracción tenemos casos especiales.
hacemos vía endoscópica cuando tenemos cuerpos extraños en senos paralizados. Por ejemplo, podemos tener sinolitiasis, podemos hacer una sinoscopía anterior, una endoscopía rígida, tomografía para diagnóstico, ¿no? Algunos textos indican que cuando hay pilas de reloj, pues uses un imán también. Pero no creo que salga con el imán, ¿verdad? ¿Ustedes creen que sale con el imán? No, ¿qué imán te va a entrar por la nariz? A ver. No te va a usar uno grande, ¿no? Entonces, son cosas que muchas veces te pueden describir que alguna vez ha funcionado, pero no es la regla. La regla es lo que ves habitualmente en tu práctica diaria, ¿no? Ya hemos hablado de las complicaciones: epistasis, perforación, infección, inflamación, perforación de membrana tipánica, celulitis, ¿no? Entonces son complicaciones por un mal manejo de la extracción. Este es un infograma de cómo realizar la extracción, pero como les digo, no es una regla. La regla la hacen ustedes con su experiencia. Cuerpo extraño, nariz, y hasta ahí nomás. Aerodigestivo no corresponde. Eso es todo, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Nada? ¿Quién me presta el flash? No vino, ¿no?